Shalom, mis queridos hermanos, muchas bendiciones del Altísimo Todopoderoso para ustedes. Vamos a tener un tema sobre si Yeshua guardó el Shabbat. Si los discípulos también, especialmente Pablo, a quien se le atribuyen pues muchas cartas del Nuevo Testamento. ¿Cambió Yeshua la fiesta de la Pascua del Pesach por una Santa Cena? ¿Es partir el pan realmente la Santa Cena? ¿Guardaban los discípulos, guardaban las fiestas del Eterno, las fiestas de Elohim? Entonces vamos a ir leyendo por las Escrituras para salir de todas estas dudas y vamos a ver también si él dejó alguna instrucción, Yeshua, sobre el día de reposo. En Lucas 4 y en el verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, está hablando de Yeshua, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí ya tenemos el primer ejemplo de que Yeshua, esa era su costumbre como buen judío de celebrar cada Shabbat, guardar el día de reposo. Él cumple la ley a la perfección, cumplió todas las fiestas. En Lucas capítulo 23 y en el verso 56 dice: y vueltas, y está hablando de las mujeres que fueron a llevar y prepararon las especies aromáticas, dice: vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, guardar el día de reposo es una señal de que eres pueblo de Él. Y es el cuarto mandamiento. No existe ni siquiera un solo verso de las Escrituras que diga que Él iba a hacer cesar el día de reposo. De hecho, nos habla las Escrituras de que en el milenio se guardará el día de reposo y no se ha cesado. No hay un verso que diga que se iba a cambiar por el día domingo, por el primer día de la semana. Entonces, deducir algo que él no dijo es agregarle a la palabra. Y las Escrituras nos dice que no le añadas nada ni tampoco le quites. Entonces vamos a seguir por las Escrituras para ver si los apóstoles, porque aquí podemos decir sí, pero Yeshua tenía que cumplir la ley, él lo tenía que cumplir y esto era hasta la resurrección. Y aquí vemos que todavía las mujeres, que como el mandamiento estaban guardando el día de reposo, pues alguien puede decir, pero sí, ya después que él resucitó, ya la cosa cambió. Ok, vamos a ver. Ahora, en Mateo 24, los discípulos le preguntan que cuáles son las señales de su venida, del tiempo del fin, de la destrucción del templo. Y él les responde, y póngale atención, porque esto está hablando de algo que iba a pasar en el futuro. Primeramente, en el año 70, cuando iban a entrar los romanos y destruir el templo, o sea, que iban a pasar ¿cuántos años? Bastante. Y segundo, pues los tiempos finales, fin del siglo, ahora. Y él le da esta instrucción, ¿verdad? Y le empieza a decir todas las cosas que iban a pasar. Y en el verso 20 dice orad. ¿Le dice a quién? A sus discípulos, ¿verdad? Porque es a los discípulos que le está hablando y le está enviando a orar. Le dice orad que vuestra huida, cuando estas cosas pasen, no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, si el día de reposo iba a ser anulado, quitado, ¿por qué él le menciona que oren para que no sea en día de reposo ni en invierno? Bueno, en día de reposo porque todo está apagado, nada funciona ese día. Si usted va a Israel, por ejemplo, el día de reposo no hay ni siquiera vehículos en la calle. Es difícil huir cuando no hay movimiento. Aparte de eso, usted está en un estado de tranquilidad, no tiene tanto alerta para usted darse cuenta de las cosas que están pasando. Y si es en invierno, pues imagínense salir corriendo cuando hay nieve, cuando hay frío. Entonces, él le dice a ellos estas palabras. Entonces, podríamos aplicar que esto se aplicó en el año 70, pero ¿por qué le menciona que no sean días de reposo? Si ellos no iban a estar guardando el reposo, ¿verdad que sí? Entonces, porque el día de reposo estaría vigente. Los discípulos celebran el Pesaj. En 1 de Corintios, capítulo 11, del 20 al 26, lo podemos leer y podemos entender que Yeshua
celebró en la última noche. O sea, si nos vamos a Lucas capítulo 22, fíjense, en el verso 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, ¿verdad? Luego en el verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y fíjense que arriba de eso, si usted busca la Reina Valera, va a encontrar un titulito que le pusieron institución de la Cena del Señor, como si fuese algo nuevo. Él no estaba celebrando algo nuevo. Aquí nos habla de la Pascua. Luego en el verso 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Entonces fíjense, ¿qué estaba celebrando? La Pascua. Él no estaba instituyendo algo nuevo porque Él es la Pascua. Entonces, cuando nosotros nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, del 20 al 26, donde hay abusos en la celebración de la Pascua, porque eso fue lo que celebró en Lucas 22. No en algo que se llama hoy la Cena del Señor, pan y vino. No, incluso fiesta de panes sin levadura es pan sin levadura. Y esta celebración es con comida, se sientan todos a comer y los corintios tenían un desorden. A lo cual Pablo le llama la atención y le dice en el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Adón. O sea, no es comer la Pascua. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces están mirando que es cena, porque la Pascua se hacía con el sacrificio de un cordero, había comida, y cuando en Lucas 22, que él celebra en la fiesta de los panes sin levadura, que él es ese cordero, él le dice, ¿verdad? Incluso en el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces fíjense, cenado, de haber comido, comida en sí. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, cómo era que se celebraba. Incluso se comía, se cocinaba para muchas personas según la casa y se sacrificaba ese cordero y se comía. Entonces era comida con hierbas amargas. Y fíjense que aquí él le dice, pero es que ustedes no tienen casa, porque ustedes vienen aquí, cada uno coge su comida aparte, su cena aparte, ustedes no tienen respeto. Eso es lo que le está diciendo. Y aparte de eso, mire lo que dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces con el vino se emborrachaban, vino con alcohol evidentemente, se emborrachaban. Y con la cena, pues comían porque tenían hambre. No puede estar hablando aquí de un pedacito de pan y una copita chiquita de jugo de uva, evidentemente, porque aquí está hablando de tener hambre, de adelantarse a la cena. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiera ver la verdad. Dice, para agregar y poder entender, pues, que ¿no tenéis casas en que ustedes puedan comer y beber allá? Coman y beban allá y no vengan aquí con hambre, para que no se adelanten a la cena y hagan de esto un desorden. Porque eso no fue lo que nos enseñó el maestro. Y él dijo, háganlo en memoria de mí. Entonces, fíjense, esta fiesta que él celebró, él dice en el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Luego tomó el vino, después de haber cenado, también, y levantó y dijo, esta es la sangre. Entonces, en una supuesta Santa Cena que se celebra hoy, semanal y algunas veces mensual o cada 2 semanas, aquí el mandamiento, y como Yeshua lo celebró con los discípulos, era anual, cada año, así en la fecha establecida. Desde el principio, el Eterno, en sus fiestas que son de Él, estableció esto. Entonces, no hay nada nuevo, o sea, no es algo nuevo. Y lo vimos aquí, en Lucas, lo dice, Día de los Panes sin Levadura, y esto lo puede leer en Éxodo, y lo puede leer en Levítico capítulo 23, todo lo que es referente a la fiesta de la Pascua, cómo se hace. Entonces, bueno, las fiestas de los panes sin levadura. Ahora,
manda a Pablo a los Corintios a celebrar la fiesta de los panes sin levadura y le da instrucciones. Bueno, usted lo puede leer en 1 Corintios, capítulo 5, y en el verso 7 y en el verso 8. Fíjense lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cada fiesta tiene un significado profético aplicado a nuestra vida espiritual. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa levadura representa el pecado. Entonces él dice: la fiesta celébrenla sin levadura, o sea, mueran a todo lo que es el pecado. Ustedes la van a celebrar sin levadura. Él lo dice ahí, levadura de malicia y maldad, y dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, Pablo da instrucciones de celebrar esta fiesta. En Hechos, capítulo 2, en el verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Al principio del capítulo de Hechos, cuando llega el día del Pentecostés, fíjense que es el día de Shavuot, todos estaban juntos unánimes, celebrando. Entonces estaban juntos el día del Pentecostés como congregación. Y dice que perseveraban juntos y que iban cada día al templo y que partían el pan en las casas y que comían juntos. Entonces alguien puede decir: no, pero mira, aquí está la Santa Cena, partieron el pan. Pero aquí no dice que hicieron una Santa Cena, aquí no dice que hicieron un Pesaj, aquí no dice que hicieron el pan y el vino, porque ¿dónde está el vino entonces? ¿No tiene significado? ¿El vino es la sangre del Mesías? Y aparte de eso dice que comían juntos, porque partir el pan es comer juntos. Ok, muchos dicen que comer pan es la Santa Cena, pero la Santa Cena, institución de la Santa Cena, como ya vimos, es un título agregado a la fiesta original, que es la Pascua. Comer pan es juntarse a compartir unánime juntos, y un ejemplo de eso lo podemos ver con José y los hermanos. Génesis 43, en el verso 25, dice: y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Luego dice en el verso 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. En el verso 34 dice: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces, entendiendo que comer pan, partir el pan, es comer juntos. Y aquí vemos, y hay otro ejemplo que lo vamos a ver un poquito más adelante. En Hechos, capítulo 13, estaban reunidos en los días de reposo, tanto los discípulos iban, escuchaban y también predicaban de Yeshua. En el verso 42 dice: cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el día siguiente de reposo le hablase de esas cosas. Ojo, ¿por qué no le decía: pero venga mañana, el domingo, que tenemos el culto? ¿Por qué Pablo no le decía eso? En el verso 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. En el verso 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, tal como hoy se hace. La gente blasfema, contradice lo que dices, y así cuando se reunían toda esta gente porque querían escuchar. Y alguien me puede decir: no, él lo hacía porque ese era el día que se reunían. Por lo tanto, ese era el día que siempre se reunían. Ahí mismo estamos respondiendo, los días de Shabbat. Ya el primer día de la semana era día de trabajo, y así es hoy en día en Israel. Entonces, en el capítulo 15 dice que se levantaron unos fariseos que habían creído y querían imponer la circuncisión y que guardaran la ley de Moisés, la cual comenzaron a debatir para concluir diciendo que no se inquietara a los gentiles que se estaban convirtiendo. O sea, no se le imponga carga. La salvación es por gracia
Y a medida que el amor, el entendimiento del Mesías está más en ello, cada persona va comprendiendo despacio y obedeciendo. Y le pongo mi ejemplo. Yo primero entendí las tribus, luego entendí el Shabbat, luego entendí las fiestas por espacio de más de 3 años. Pero si alguien viene donde usted, no, usted tiene que hacer esto. Imagínese, usted viene de una vida pagana, de una vida de pecado. Es mucha carga, no puede. Y además, esto no es por imposición, es por convicción. Y la fe viene por el oír. Usted tiene que ir escuchando y convenciéndose cada día, incluyendo la alimentación, los alimentos prohibidos. El Eterno es quien le da convicción a través del Espíritu Santo a medida que usted va estudiando o escuchando las Escrituras, y usted comienza a vivir en esa emuná, en esa fe que sin obra es muerta. Fe es obediencia, emuná, vivir la palabra. Entonces, ellos le querían imponer carga. Mira, tienes que... Yo me imagino que hasta estos fariseos le decían que hasta tenían que hacer todas las leyes de los judíos. Me imagino que todo eso venía junto. ¿Cómo? Imagínense, si usted empieza a escuchar, hoy en día lo vemos, muchos que están saliendo del cristianismo y están yendo a las raíces hebreas, están perseverando, llegan a estos lugares donde están estos rabinos que le empiezan a imponer muchas cosas, lo cual los lleva a confusión, porque muchas de esas cosas ni siquiera están en las Escrituras. Entonces el enemigo lo que está buscando es cómo confundir, cómo difamar el camino. Y él siempre lo hizo desde el principio y lo sigue haciendo ahora. Miren lo que dice, o sea, no le impongan carga. La salvación es por gracia. A medida que el amor va creciendo en ellos, ellos van comprendiendo, y cuando usted comprende, usted obedece. En el verso 21 dice, Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, que ellos no les inquiete, porque ellos en la sinagoga van a escuchar la ley y los profetas, los días de reposo. Ahí era que se reunían. Entonces, o sea, la fe es emuná, obediencia, viene por el oír la palabra, la ley, la Torá. Es como darle un ejemplo. Usted es cristiano y tiene la vida entera diciendo Jesús y Jehová. Y alguien le dice, no, mira, no es Jesús, es Yeshua, o no es Jehová, es Yohei Bahei, es Elohim, es Yahweh. Esta persona debe buscar, entender, convencerse a través del Espíritu Santo para hacer ese cambio en su vida y empezar a llamarlo a él con el nombre correcto, pero no por imposición. Porque imagínense que alguien llegue nuevo y usted le diga, tiene que cambiar esto, tiene que hacer la cosa, o sea, empiecen a ponerle carga tanta y agregarle más, porque al hombre le encantan ponerle cargas a los hombres, y eso lo podemos ver en muchas religiones. No estoy hablando solamente de las cargas que ponía el judaísmo, las hay en muchas congregaciones, entonces, que no son bíblicas, no están en la Biblia. La verdad te hace libre, es libertad, es paz, es shalom. Entonces, si ellos cada día de reposo escuchan, el Espíritu Santo es quien le da convicción para obedecer y no por imposición, como vemos hoy. En Hechos, capítulo 17 y verso 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, costumbre, iba cada día de reposo a la sinagoga de los judíos, y dice que algunos creyeron, y vemos más ejemplos. Pero alguien puede alegar, no, es que él iba porque tú sabes que ese es el día que se predica y él tenía que hacerle escuchar a ellos. Sí, también es válido. Pero en Hechos capítulo 18, en el verso 21, mire lo que Pablo dice. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Elohim quiere. Fíjense que Pablo guardaba las fiestas. Le dice, tengo que ir a Jerusalén, tengo que guardar la fiesta. Y entonces, no que las fiestas fueron abolidas y todo fue abolido, y el Shabbat y las fiestas de Elohim. Sin embargo, entonces, ¿qué? Pablo se contradecía. No, es que no le entendemos. En Hechos 20, capítulo 20, verso 7, dice, el primer día de la semana,
Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hacia la medianoche. Ojo, muchos alegan que esta es una reunión dominical. Primero, primer día de la semana, en este caso está hablando después del Shabbat, ya que en Israel el primer día de la semana comienza a las 6 de la tarde, por eso dice que 6 horas más estuvo hablando hasta que un joven Eutico, rendido por el sueño, cayó del tercer piso. Era durante la noche. El primer día de la semana comienza al atardecer después del Shabbat. Segundo, no habla de vino. Dice que se reunieron con los discípulos para partir el pan, posiblemente después de celebrar un Shabbat. Se reunieron y él empezó a hablar y se alargó y se cansó el muchacho, cae de la ventana. Entonces fíjense, aquí no habla de vino. Y partir el pan, como ya le dije, es juntarse a comer juntos. Y para confirmar, en el verso 11 dice, después de partir el pan y comido, mire, no vuelve, y no dice aquí después de hacer la Santa Cena, después de partir el pan y el vino entre los hermanos y estar en la comunión. No, habló de partir el pan y comer. Entonces habló largamente hasta el alba. En el capítulo 21 de los Hechos, Pablo llega a Jerusalén y se han oído acusaciones, como hoy, que Pablo está en contra de la ley. Sin embargo, en el verso 24, los hermanos y ancianos le dicen que se purifique, que haga votos, y los votos eran rasurándose la cabeza, para que entiendan que no es verdad eso que dicen de Pablo. Y así dice textualmente, verso 24, capítulo 21 de Hechos, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amados hermanos, hay más ejemplos, pero solamente con este es para entender que aquellos que dicen que Pablo predicaba en contra de la ley están errados. Y le menciona que a los gentiles que han creído que no hagan esto, o sea, no le pongan carga. Vuelve y le dice porque lo estaban inquietando, que se tenían que circuncidar, que tenían que cumplir las costumbres, la ley de Moisés. Le dice no lo inquieten por lo mismo que explicamos anteriormente. Entonces, en el capítulo 22 y verso 3 dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim como hoy lo sois todos vosotros. O sea, aquí rectifica que él es celoso de Elohim y que guarda estrictamente la ley de nuestros padres, así como ellos. Pero claro, no los mandamientos agregados, los cuales el mismo Yeshua condenó. Y le dijo, ustedes invalidan el mandamiento de mi padre siguiendo las costumbres y las tradiciones de los ancianos y todas las leyes judías que ellos pusieron, lo cual se llama alajá. Ok. Ahora, ¿cómo se llamaron los primeros creyentes? Porque muchos dicen se llamaron cristianos. Eso es también otra mal traducción. Hechos 24:5, la secta de los nazarenos. Ahí lo dice, léalo. Estaban acusando a Pablo y al camino le llamaban herejía, tal como nos llaman hoy a muchos por querer cumplir la Torá, guardar los mandamientos, guardar el día de reposo. Nos dicen que hemos negado a Cristo. Así se nos acusa. Verso 14, mire lo que dice. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo, escucha bien, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Yo creo en la ley y creo en los profetas. Yo guardo la ley ordenadamente. Eso dijo Pablo. Ahora, ¿a quién le predicaba Pablo? A Israel, que estaba entre los gentiles. Ese es el misterio que hoy muchos no comprenden. Capítulo 26, verso 6 de los Hechos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La esperanza
que esperan alcanzar las 12 tribus. Ahí está la restauración de Israel. Vamos a ver un ejemplo aquí mismo en Hechos, de que partir el pan es comer comida. En Hechos capítulo 27, verso 33. Cuando comenzó el amanecer, dice, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. O sea, ellos estaban ayunando 14 días, estaba amaneciendo, y él le dice en el verso 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. O sea, ya, tienen que comer. ¿Usted cree que él está diciendo, vamos a hacer la Santa Cena aquí ahora? No. En el verso 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Elohim en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora la pregunta, ¿era la Santa Cena o estaban ellos comiendo comida? Porque estaban en ayuna y le dice, por su salud coman. Entonces decir que esto es Santa Cena es ser obstinado en algo. Tenemos que entender las Escrituras. Sí, tenemos que comenzar de nuevo, estudiar, escudriñar, no importa. No importa, a todos nos ha tocado comenzar de nuevo. Entonces, por ejemplo, en lo que es la oración del Padre Nuestro, el pan de cada día dánoslo hoy. El pan significa la comida, lo que te comes, lo que te bebes, ¿verdad? No solamente es pan. Entonces, ahora bien, ¿qué predicaba Pablo? Hechos 28, verso 23 dice, les testificaba del reino de Elohim desde la mañana a la tarde, persuadiéndolos acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y eso es exactamente la Torá. Los profetas apuntan a Yeshua y su reino. Las profecías se cumplen en él. Y eso es lo que debemos nosotros enseñar desde las raíces hebreas, desde la perspectiva de la Torá. Esa es la raíz para poder enseñar y convencer de que Yeshua y persuadir es quien dijo que es el enviado. Pero la misma palabra dice Yeshua, si ustedes no creen a Moisés, que habló de él, tampoco me creerán a mí. Y hay muchos que no creen a Moisés. Hay muchos que dicen, sí, yo creo en Yeshua, pero no creen a Moisés. Y hay muchos que dicen, yo creo a Moisés, pero no creen a Yeshua. Entonces, el judío de hoy que niega a Yeshua, cree a Moisés, no cree a Yeshua. Y el cristiano cree a Jesús, pero no cree a la ley de Moisés, que habla de Yeshua, que es la Torah viviente. Y ahí estamos, Judá y Efraín, las dos casas divididas. Una necesita la Torá, la otra necesita el Mesías. Necesitan entender ambos. Y para terminar, Romanos 2 y el verso 13, mire lo que Pablo dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se contradice Pablo? No. Sencillamente sus cartas, como dijo Pedro, son difíciles de entender y los indoctos la tuercen para su propia perdición. La evidencia de una fe genuina que salva es la obediencia a la Torá. Yeshua nos justifica para que seamos obedientes a su ley escrita en nuestra mente y en su corazón a través del nuevo pacto. Hebreos 8:8. Y del 8 al 10 nos habla de esto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. El reposo, las fiestas, la Torá, ahí están sus leyes. Si no cumplimos esto, no hemos entendido a la ley y el testimonio y si no hacen conforme a esto, es porque no le ha amanecido. La luz de Yeshua todavía no mora en esa persona, si no entiende. Pero los entendidos, como dice la palabra, comprenderán. Y todo esto le comparto para aquellos que todavía no entienden, no creen, se niegan, son obstinados, rebeldes. Amén. O si usted conoce a alguien, compártale el mensaje. Y también para aquellos que estamos caminando en la verdad, para estar seguros y más firmes en nuestra emuná, en nuestra fe, para seguir cada día creciendo más. Amén. Que el eterno Elohim me los bendiga. Shalom.